Bien, buenas tardes. Aquí tenemos una aplicación del teorema de superposición. ¿Ok? Este ejercicio lo hicimos por el método de mallas. Nos debe dar el mismo resultado. Nos piden hallar, aplicando superposición, el voltaje entre los terminales de la resistencia de 5 ohmios. ¿Ok? El voltaje B sub A. Este voltaje nos tiene que dar el mismo valor que nos dio por malla, aplicando el teorema de superposición, que dice el teorema de superposición que debemos eh, sumar las contribuciones que nos da cada una de las fuentes, el aporte que nos da cada una de las fuentes. ¿Qué dice el teorema de superposición? Que las fuentes independientes debemos apagarlas, ¿verdad? Dejar una sola encendida y todas las demás deben apagarse. En este caso, como tenemos dos, solamente vamos a evaluar el aporte que nos da cuando tenemos esta fuente apagada y el aporte que nos da cuando tenemos esta fuente apagada y la otra encendida. ¿Ok? Apagando la fuente de 8 amperes, ¿verdad? Como son fuentes de corriente, las vamos a dejar en 0 amperes, que eso significa que van a quedar a circuito abierto. Las fuentes de tensión se dejan a 0 voltios, quiere decir que es un cortocircuito, un cable entre los terminales en donde está la fuente. En este caso, la fuente dependiente no se va a apagar, la fuente dependiente se tiene que dejar. Siempre quedan las fuentes dependientes. Bien, entonces apagando la fuente de 8 amperes y dejándola de 5 amperes, nos va a quedar el circuito como está aquí en el dibujo. ¿Ok? Como aquí estaba la fuente de 8 amperes, aquí va a quedar un circuito abierto. Y debemos hallar el aporte o el nivel de tensión entre los terminales de la resistencia de 5 ohmios. ¿Ok? El primer aporte que nos da la fuente de 5 amperes. Bien, yo utilicé el método de malla. Una de las cosas que uno tiene que evaluar es cuál es el mejor método, si mallas o nodo, dependiendo del circuito que usted tenga. Ajá, si yo tomo este como nodo de referencia, ¿verdad? Aquí voy a tener un nodo, pero tengo aquí una fuente de tensión, entonces pudiera colocar aquí otro nodo. Entonces me van a surgir dos ecuaciones con dos incógnitas. Por malla, ya yo tengo, ¿verdad? El valor de esta corriente. Y cuando haga esta ecuación, van a depender de esta corriente que tengo aquí y me va a quedar una sola ecuación con una incógnita y va a ser muy fácil de resolver. Entonces, por malla, yo lo vi bastante sencillo y por eso lo hice por malla. Entonces, tenemos que el método de malla, ¿qué es lo que dice? Colocar las corrientes de forma arbitraria en cada malla. ¿Ok? I1 e I2. I1 va a ser igual a 5, porque tiene el mismo valor que tiene la fuente que está aquí en la periferia del circuito. Bien. Luego hacemos el recorrido por la malla I2. 0.8 BA más 2.5 I2 más 5 I2 menos I1 más 2 I2 menos I1. ¿Ok? Y nos va a quedar la ecuación aquí. ¿Cómo la tenemos? 0.8 BA más 2.5 I2 más 5 I2 menos 5 I1 más 2 I2 menos 2 I1. Luego debemos definir cuánto vale B sub A. B sub A va a ser el valor, tenemos que aplicar la ley de Ohm, de la resistencia por las dos corrientes que pasan por allí. Pero en este caso, I1 es la positiva. I1 menos I2. ¿Ok? Y ese valor de BA lo incluimos en esta ecuación y finalmente nos da I2, 2.72 amperes, lo incluimos aquí y B sub A' nos da 11.36 voltios. ¿Ok? Luego, apagando la fuente de 5 amperes, dejando 0 amperes en el circuito abierto a la fuente de 5 amperes y dejando la fuente de 8 amperes en la alimentación del circuito, nos va a quedar el circuito de esta manera. Yo lo quise hacer utilizando el método de nodos, ¿ok? Coloqué aquí la referencia, tengo B1, tengo B2 y tengo B3. Es más fácil por malla, sin embargo, lo quise hacer por nodo
para practicar un poquito también el método de análisis nodal. Bien, aquí coloqué B1, B2 y coloco B3, ¿verdad? Un nodo virtual, un nodo, aunque aquí no hay un nodo, pero lo estoy colocando para facilitar el cálculo. ¿Ok? Tengo una ecuación por inspección que sería B3 menos B2 igual a 0.8 BA. Y BA en este caso es igual a B1. ¿Ok? Lo sustituyo y me va a quedar una primera ecuación. Luego tengo la ecuación del supernodo. El supernodo aquí tengo en B3, tengo una rama, B3 menos B1 entre 2. Y aquí en B2 tengo esta rama y tengo esta otra. Sería B2 menos 0 entre 2.5 y tengo esta corriente que va saliendo más 8. ¿Ok? Aquí tengo planteada mi ecuación. Bueno, voy a multiplicar o hallo el mínimo común múltiplo aquí. El mínimo común múltiplo aquí entre estos dos números sería 10. Multiplico todo por 10. ¿Ok? Y me va a quedar esta segunda ecuación. Y luego tengo el nodo B1, que es este nodo que está aquí. Tengo 3 ramas en ese nodo. B1 menos B3 entre 2, B1 menos 0 entre 5 y menos 8 porque la corriente está entrando, ¿verdad? La fuente de corriente está apuntando hacia el nodo y ese nodo yo lo considero positivo. Cuando lo analizo, considero positivo. Entonces B1 menos B3 entre 2 más B1 entre 5 menos 8, multiplico todo por 10 y me va a quedar esta tercera ecuación. Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, hallo, ¿verdad? El valor, ya yo sé que B sub A es B1, que lo definí inicialmente, y este valor lo debo sumar al valor que obtuve con la fuente de 5 amperes, ¿ok? Y me va a quedar entonces 25.9 voltios. Si ustedes observan el ejercicio resuelto por el método de mallas, se van a dar cuenta que este valor de voltaje es el mismo. ¿Ok? En ese ejercicio creo que nos pedían la potencia. Pueden verificarlo, está ahí en los videos que están grabados en el aula. Bueno, feliz tarde. En un próximo ejercicio resolveré el ejercicio por Thevenin y Norton. Haremos una aplicación de Thevenin y Norton. Feliz tarde.